nos tocaba entrar a qué es una organización. Ok. Pueden ver, ¿no? La presentación. Sí, Lisa. Ya, entonces vamos a repasar un poquito lo que hemos avanzado en microeconomía, ¿no? ¿Qué es una organización? ¿Sí? Eh, ¿Se acuerdan algo de la organización? ¿Han leído algo? Ahí está la pregunta del millón. ¿Quiénes no han leído el capítulo? Entonces puedo preguntar a cualquiera y me pueden responder absolutamente todo, ¿no? María Fernanda. María Fernanda, las dos. María Fernanda, a las... ¿Me está hablando mi Lisa? ¿te llamas María Fernanda? El apellido no lo dijo. No, no he dicho. María Fernanda. María Fernanda. ¿Podría volver preguntar lo que es una organización, verdad, Lisa? Les he preguntado qué se acuerdan de microeconomía acerca de la organización. Mm, es una... La organización para mí, lo que yo recuerdo es que es la estructura de eh, una estructura de alguna una empresa o ya sea, bueno, un grupo de personas y que están organizados. ¿Me estás preguntando? No. Ya, a ver, ¿qué has leído? Bueno, estaba bueno, todavía leyendo el documento. O sea, no has terminado. No. Mala elección de respuesta. Adiós, vuelves cuando termines. Sí. Raúl Cruz. Raúl Cruz a las 2. Raúl Cruz a las 3. María Isabel.
Valdivia. María Isabel Valdivia a las 2. María Isabel Valdivia a las 3. Valerie Vanessa. ¡Qué rápida! Se fue solita. Julie, dime. Sí, yo quería comentar lo que es una organización para mí, de lo que recuerdo de microeconomía, que es más o menos una institución que con fines de lucros, más o menos un sistema económico que lo que busca es brindar servicios o bienes para hacer un intercambio y poder satisfacer sus necesidades. Es más o menos a lo que se refiere al Libre Igual, que es una institución formal. También su objetivo es satisfacer las necesidades de los que crean la organización más que todo. Ya, ok, gracias. ¿Y qué has leído? Sí, Lisa. Sí que, Me pregunto si leí esa parte, Lisa. no, ¿qué has leído? Me has dicho lo que te has acordado, ahora dime qué has leído. Bueno, lo que he leído del libro, lo que habla de la organización, que crean como tienen entradas y salidas, que es lo que buscan, lo que la gente necesita para luego dar esos requerimientos que tiene la gente. Después, recuerdo haber leído algo de la clasificación de la organización y eso es lo que recuerdo. Ok, gracias. Alain Marca. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿qué has leído? En lo que es en la organización, no, nos dicen, ¿no?, que es una estructura más que todo formal y estable, en el cual recauda, por así decirlo, entradas, diré, sí, entradas, y los cuales lo procesan para producir lo que son salidas, tipo a lo que hemos visto más antes de las entradas y salidas, pero esto ya compuesto en una organización. En todo caso, ustedes han visto antes de este tema lo de entradas y salidas en microeconomía. Ya, listo. A ver, continuamos entonces. Ya. En general, ¿qué es una organización? ¿Sí? Aquí tenemos una definición, ¿no? Una organización es una estructura estable, formal, falta una coma, social, ¿sí? Que toma recursos del entorno y los procesa para producir salidas. Eso es una organización, ¿ya? En todo caso, un sistema de información toma entradas, las procesa y produce salidas, pero de información. En este caso, la organización transforma normalmente productos, ¿sí?, o insumos y los transforma en otros productos o en servicios, ¿no? Pero lo que tenemos que ver aquí es que dice que es una estructura estable. ¿Qué significará que es una estructura estable? Todos han leído, todos me podrían decir. Julie. Dice que tienen ya como tienen estructurado lo que son sus procesos para, digamos, no estar, tienen como que ya una rutina de las cosas que tiene que cumplir la organización para poder cumplir sus objetivos.
Entonces no hacen, digamos, las cosas a... Eso dice, no recuerdo la palabra, no hacen las cosas así, tienen ya como su rutina, dice, algo así. Ya. ¿Alguien más me puede decir algo de eso? ¿Qué será estable? Belén. Buenas noches, licenciado. Es algo que se mantiene en el mismo lugar, en la misma situación. En sí es algo que ya está estructurado y se mantiene, está firme. Un ejemplo. Una mesa, Una mesa es estable. una mesa es estable, que tiene sus cuatro patas y ya si le falta una pata y es inestable. Entonces, cuando tienes cuatro patas es estable, es dura, te apoyas, no te caes. Ya. Pero en esto no estamos hablando precisamente de mesas, ¿no? O sea, de objetos, estamos hablando de organización. Entonces, Judith. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, también quería decirnos sobre la definición de estable, que es algo que no puede variar, que siempre va a estar en la misma situación, digamos. No, no es que no pueda variar, pero varía muy poco, ¿no? En el caso, podemos hacer la analogía con la mesa que decía su anterior compañera, ¿sí? Que si tiene las cuatro patas está estable, pero si se le rompe la pata, ¿sí? Ya no va a ser estable. Entonces, una organización también es estable, que se mantiene durante bastante tiempo haciendo las mismas cosas, etcétera. Pero si no sé, si se despide a alguien, se muere un jefe o un dueño o algo así, pues no va a ser tan estable, ¿no? O sea, no se va a mantener durante mucho tiempo. Bueno, depende de la situación, ¿no? Pero básicamente es esto, ¿no? Es una estructura estable que se mantiene por mucho tiempo, normalmente haciendo cosas rutinarias en todo caso, ¿no? Formal, ¿qué será formal? ¿Qué es algo formal para ustedes? Abril. Para mí es algo que cumple con ciertos protocolos. Con ciertos protocolos, interesante. Sin hablar de organizaciones o no sé qué, ¿me puedes dar un ejemplo, Abril? Eh, la asistencia, ¿La asistencia es formal? sí, pienso yo, porque en ciertos aspectos tienen que estar todos puntuales en una organización. Ya, podría ser un interesante ejemplo. Alan. Buenas noches, licenciado. Y para mí formal, básicamente como dijo mi compañera, perdón, que cumple ciertas condiciones, ¿no? Un ejemplo podría ser un saludo, cumple la condición de, qué sé yo, el respeto, cuando me refiero a un saludo formal. Ya, perfecto. Cumple algún protocolo, ¿no? O sea, sí hay que saludar, etcétera, etcétera. Ya podría ser. Ya, hay relaciones formales y también relaciones informales, ¿no? O sea, informales salen, no sé, puede ser un grupo de amigos, digamos, ¿no? Pero una relación formal, digamos, con novios y se casan y ya tienen algo más, han cumplido ciertos requisitos. En cambio, para ser amigos no necesitan mucha formalidad, ¿no ven?
¿Ya? Entonces, más o menos a eso se refiere la parte formal. En todo caso, formal significa que está, o sea, han cumplido ciertos protocolos, se han registrado en algunas instituciones del gobierno donde funciona esta organización, ¿sí? Han cumplido ciertos requisitos para abrir su empresa, ¿no? Obviamente, la formalidad, a diferencia de, no sé, del grupo de amigos, ¿sí? Es de que se siguen ciertos protocolos, ¿no? Se asiste a la fuente de trabajo, digamos, todos los días, ¿no? Y en un grupo de amigos normalmente no es, o sea, no tiene una periodicidad, tal vez. Tal vez un día salgo con unos amigos, otro día salgo con otros amigos, un día estoy desde muy temprano hasta muy tarde, en otro día estoy un ratito. En cambio, en nuestro trabajo tenemos que estar desde la hora de entrada hasta la hora de salida normalmente, ¿no? Entonces sí se cumplen ciertos protocolos para ser formales, ¿ya? Y también tenemos comportamientos formales y no como un grupo de amigos, ¿no? O sea, a un grupo de amigos incluso podríamos no ir a una reunión, ¿no? En todo caso, en una empresa tenemos que ir todos los días. Ya, y finalmente dice social. ¿A qué se refiere con la parte de social? ¿Qué significará social? Litsi, Que tiene una relación con la sociedad o tal vez que repercute en ella. ¿y qué significa sociedad en todo caso? Son las personas. Social Social significaría, significa grupo de personas o que está formada por personas. Por eso, ¿no ve? Redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales están formadas por personas. ¿Sí? Movimientos sociales, lo que está muy de moda, ¿no? ¿Por qué? Porque están formadas por personas, por grupos de personas. Entonces, básicamente, una empresa tiene una naturaleza social. ¿Por qué? Porque ahí participan varias personas, ¿no? Y dice, toma recursos del entorno. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué recursos se toma del entorno? Elías. Licenciado, ¿serían las materias primas o el capital humano? Capital humano, materias primas, dinero, que entra, o sea, digamos, incluso para conformar la primera vez la empresa, ¿sí? Y se procesa de cierta manera para producir salidas. Estas salidas pueden ser productos, ¿no? Entonces, estamos bien por ahí, ¿ya? Entonces, se procesan de alguna manera ahí dentro de la organización y salen y producen salidas. Estas salidas pueden ser productos o servicios, ¿no? Dentro de una organización en microeconomía hay 3 elementos. Ustedes me dirán cuáles son. Noelia. Buenas noches, Lice. Sería el capital y trabajo, los más principales. No, he dicho 3. No las que están anotadas ahí. Litsi. serían primero los agentes económicos como las familias, las empresas o el No, Estado. no. Tenemos que revisar microeconomía otra vez.
De verdad no han leído nada, ¿no? Michael Vicente. Michael Vicente, las dos. Michael Vicente, a las tres. Todo el mundo se queda y deja su computadorita prendida, conectada al Meet y no están presentes, ¿no? Delina. Delina a las dos. Delina a las tres. Wilson Rolando. Wilson Rolando a las dos. De verdad no hay nadie en esta sala, ¿no? Wilson Rolando a las tres. Filomena. Y Filomena solita dejó la sala. Rebeca. Rebeca Ordóñez a las dos. Rebeca Ordóñez a las tres. Limber. Dice, podría ser el capital, la mano de obra, la organización y los entornos. No. Recuerden microeconomía, señores. John Marcelo. A lo que recuerdo de microeconomía es capital, mano de obra y terreno. Capital, tierra y trabajo. Capital, tierra y trabajo, exactamente. Muy bien, John Marcelo. Ya. Entonces, en todo caso, me estaban leyendo lo que había ahí, ¿no? Existen tres elementos de una organización, hablando desde el punto de vista microeconómico, ¿no? Pero acá, básicamente, vamos a ver el capital y el trabajo. No nos interesa mucho la tierra o el terreno, como dice, ¿no? ¿Por qué? Porque son los factores de producción, ¿sí?, que están proporcionados por el medio ambiente. ¿De dónde sacamos el capital? Pues de afuera. O sea, alguien tiene que haber creado con un capital. Nos podemos prestar plata, podemos llamar más socios, etc. Y obviamente el trabajo. ¿De dónde conseguimos el trabajo? Pues de gente de afuera que les pagamos por su trabajo, ¿no? Por la mano de obra que nos dan por hacer ciertas tareas, ¿no? Entonces, estos dos nos proporciona el medio ambiente, ¿ya?
Entonces, la idea es de que la empresa va a transformar los insumos, tanto el capital, ¿sí? Que va a ser dinero, con ese capital se van a comprar materias primas y esas cosas, y además el trabajo, o sea, las personas, ¿sí? Se va a transformar esas dos cosas en productos y servicios a través de una función de producción, ¿no? Una F, ¿ya? Entonces, básicamente, esa es un poquito la revisión del punto de vista microeconómico, ¿no? ¿Ya? Acá es como una revisión, ¿sí? de este punto de vista. Es lo que hemos dicho, ¿no? Ahí tenemos la organización, ¿sí? En general tiene capital y trabajo que entra en esa parte de input from the environment, que es capital y trabajo, ¿sí? Y en el cuadradito, en el rectángulo del medio hay una función de producción, ¿sí? O un proceso de producción que transforma tanto el capital y el trabajo en salidas. Estas salidas normalmente son productos o servicios, ¿no? Ya. Y obviamente estas salidas, tanto los productos o servicios, van a ser consumidas por el entorno. No los llamamos clientes, pero se vota al entorno, ¿no? Y el mismo va a proveer más capital, más trabajo y en una función de retroalimentación de la organización, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? Entradas como capital y trabajo, se transforman, salen productos o servicios hacia el entorno, ¿sí? Ya, y estos productos y servicios son consumidos por el entorno y también el mismo entorno nos vuelve a dar capital y trabajo, ¿no? O sea, obtenemos de ahí. ¿Se entiende hasta ahí, no ve? Sí, sí. Ok. Entonces, estas eran las especificaciones, ¿no? Dice, una organización es más estable que un grupo informal en términos de la longevidad y rutina. Estable significa que dura bastante tiempo, ahí dice longevidad, pero también tiene que ver la rutina, ¿sí? A ver, longevidad normalmente cuando una empresa es creada, se crea durante, no sé, en su constitución de la empresa sale que va a estar creada por 10 años, por 20 años, por 50 años, no sé, los dueños establecen cuánto tiempo va a estar funcionando. ¿Sí? Entonces, se tiene una gran cantidad de tiempo, ¿sí? Por eso dice longevidad, ¿no? Es estable en el tiempo. En cambio, un grupo de amigos, ¿sí? Un grupo informal, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura? Cada uno hace su vida, por ejemplo, y no sé, alguien se puede ir a otro país, otro puede ir a otra ciudad, otro puede trasladar de zona, de barrio, y ya van a formar otros amigos, ¿ya? Tal vez se reúnen alguna vez, ¿ya? Pero no es tan larga la vida de un grupo de amigos. O sea, la amistad entre personas puede durar mucho tiempo, pero la longevidad del grupo de amigos es más complicada, ¿no? O sea, ya no se van a poder reunir tan seguido, tal vez, ¿sí? O tal vez incluso se destruya muy rápidamente, ¿no? Entonces, a las personas que conforman este grupo de amigos, o sea, en el mediano plazo, en 5 años, pueden suceder muchísimas cosas y pueden cambiar sus vidas, entonces ya no va a ser el mismo grupo, digamos, ¿no? En cambio, una empresa sí, aunque cambien las personas, ¿sí? Entonces, por eso es que es más estable en términos de longevidad. Y además, es más estable también en términos de rutina. Ustedes con su grupo de amigos, con el grupo informal, ¿qué hacen? Vamos a jugar. Ay, perdón. Hola. Belén.
Nos citamos para jugar Wally. ¿Se citan para jugar Wally? Sí, ¿Todas las veces? mayormente los fines de semana, sábados o domingos. ¿Y todos los sábados y domingos? No, siempre del mes unos 3 sábados máximo. Ya, qué aburridos. ¿Qué más haces con tus amigos? Solo eso, y en sí no serían amigos, sería más familia. Ya, no, en familia es un tanto mucho más estable, ¿no? Entonces no estamos hablando de un grupo informal de amigos. Una familia es un grupo mucho más formal, ¿sí? Los amigos entran, salen, aparecen nuevos, desaparecen otros, etcétera, ¿no? ¿Alguien más que me pueda dar ejemplo de las cosas que hacen con sus amigos? Andrea Vallejos. Buenas noches, licenciado. Yo hago a veces tarea y a veces en Meet nos reunimos con algunos Ya amigos hacen que tareas, perfecto, se sí. reúnen en Meet. ¿Qué hacen en el Meet? Bueno, vemos los contras y digamos algunas dificultades que tenemos cada uno y nos apoyamos. ¿Dificultades en qué? Digamos en alguna materia. No, pues, estamos hablando de amigos, no de compañeros de universidad. Pues son amigos, Lice. Ya, pero no estoy hablando de tareas, porque, o sea, ir a la universidad también tiene cierta rutina, tiene cierta longevidad, o sea, van a ir a la universidad unos 5 años, ¿no? Entonces quiero saber amigos, o sea, amigos. Películas, Ves series. películas, perfecto. ¿Qué más? A veces salimos. Bueno, yo salgo con mi mejor amiga a pasar siempre y cuando nuestros horarios no choquen. Ya no nos interesan las condiciones específicas. Vas a pasear. ¿Qué más? Salir, vamos, bueno, una vez al cine estamos proponiendo ir al cine, pero a veces no vemos qué película, no sabemos qué película ver y así. Ya, ok. Cristian. Lice, también podría ser un partido de fútbol. Bueno, en mi situación, siempre, ya sea sábado o domingo, siempre voy a jugar fútbol con los amigos. Y ahí igual llego a conocer a otras personas, donde Ya. puedo socializar y Ya, ¿qué conocer. más haces aparte de jugar fútbol con tus amigos? Yo creo un rato ir al internet o Se van al internet, ya, ¿qué más? ir a, posiblemente también podríamos organizarnos para poder ir a una discoteca. Ya, se van a la discoteca, perfecto. ¿Qué más? Bueno, mayormente eso, Liz. Ya, no sé, están medio aburridos sus vidas últimamente, tal vez les ha afectado la pandemia y solamente les dejaba hacer esas pocas cosas. En general, con los amigos se hace un montón de cosas diferentes, en todo caso, ¿no? Se puede salir no sé, se me ha arruinado mi auto, puedo salir con mi amigo a buscar repuestos, o puedo salir, como me dicen, a la discoteca, o puedo salir a una parrillada, o puedo salir a jugar fútbol, o puedo ir al cine, o puedo ir a pasear, o me puedo ir de vacaciones al Chapare, o puedo ir no sé, de excursión al Tunari, ¿ya? Pero todas esas cosas no son rutina. Hacen ciertas cosas, ¿sí? Y no todos los días con sus amigos, ¿sí? Y además no son las mismas cosas, ¿ya? En cambio, en una empresa, en una organización, ustedes van y hacen más o menos las mismas tareas todos los días, ¿sí? Entonces, es mucho más estable las cosas que hacen en términos de rutina. Hacen casi las mismas cosas durante todos los días, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hago yo acá? Yo agarro y enseño, ¿no? Todos los días a las 8:15 de la noche enseño. Y los sábados a las 8:15 de la mañana también enseño,
¿no? En cambio, con mis amigos podemos hacer una parrillada, nos podemos ir de paseo por el campo, nos podemos ir, no sé, a cualquier cosa que normalmente no sean cosas rutinarias, ¿sí? Entonces, la organización es mucho más rutinaria porque se hacen normalmente las mismas cosas todos los días. ¿Se entiende esa parte? Sí, licenciado. Ah, Sí, Lice. perfecto, gracias. Ya. Ahora, también dice, las organizaciones son entidades legales formales, ¿no? Eso que ya habíamos visto, ¿no? ¿Se acuerdan de la formalidad y no sé qué, que tienen que cumplir ciertos protocolos? Obviamente legales, ¿no? Hay protocolos legales para que exista legalmente una empresa, tienen que registrarse, no sé, en impuestos internos, había Fundempresa, creo que ahora ya no, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo, ¿ya? Obviamente tienen que tener, o sea, tienen normas que cumplir las empresas, pero también al interior las personas que trabajan en empresas también tienen que cumplir normas y tienen que realizar ciertos procedimientos internos, ¿no? Y estos procedimientos internos obviamente deben acatar las leyes, no pueden hacer cosas ilegales, ¿sí? O ilícitas. Una empresa normalmente está para hacer cosas que son legales, ¿ya? En Bolivia es bien divertido eso, porque es el país donde se ven cosas bien raras, ¿no? Se ve, por ejemplo, la asociación de autos de autos chuteros o como no sé, alguna de esas cosas. O sea, son organizaciones que no son legales para fines no legales, pero les dan su personería jurídica. Es bien divertido eso, ¿no? En general no se debería hacer eso, ¿ya? Después también dice, son estructuras sociales. ¿Qué significa? Que están formadas por personas. Elementos sociales significan personas. Eso ya lo habíamos explicado. ¿Se entiende hasta ahí, no? Ya. Ahora vamos a ver, gracias, vamos a ver un poquito la definición desde el punto de, bueno, hemos visto la definición desde el punto de vista microeconómico. ¿Sí? Ahora vamos a ver una definición desde el punto de vista comportamental, ¿sí? Del comportamiento, de cómo se comportan al interior de la empresa las personas en todo caso, ¿no? Básicamente dice que una organización es un conjunto de derechos, privilegios, obligaciones y responsabilidades que están delicadamente equilibradas durante un periodo de tiempo a través de conflictos y resolución de conflictos. Ahorita vemos cada parte de esta definición, ¿ya? Y vamos a ver después cómo todas estas dos cosas se relacionan con los sistemas de información. Ya, es un conjunto de derechos. ¿Por qué será una organización un conjunto de derechos? ¿Quiénes tienen derechos? Belén. Todas las personas, licenciado. ¿Ah? Todas las personas tienen los derechos. Todas las personas que están dentro de la organización tienen derechos. Excelente. ¿Derecho a qué tienen las personas de la organización? Derecho a un buen salario. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien me puede decir? Sí. ¿A qué respecta su horario de trabajo? Estás entrecortada, Judith. ¿Puedes repetir, por favor? ¿A que respeten su horario de trabajo?
tienen derecho a que respeten su horario de trabajo. ¿Me puedes dar un ejemplo? Que cumplan, podría decirse, sus 8 horas de trabajo y que si trabaja más se le pague las horas extras. No sé en qué país vives, pero aquí no funciona así. Pero sería una muy buena idea. ¿A qué más tienen derecho las personas que trabajan en una empresa, Litsi? A estabilidad laboral, a descansos, a vacaciones, a A vacacionar. descansos, a que- vacaciones, a estabilidad laboral. ¿Qué significa estabilidad laboral? que justamente por eso existen los contratos que tienen la cantidad de tiempo en la que el empleado va a estar en la empresa, pueden ser renovados o no. Entonces, si tienen un contrato, si el jefe por alguna extraña razón igual despide al empleado, él puede basarse en ese contrato de empleo y en muchos casos piden o que paguen alguna especie de sueldo que hubiese transcurrido en ese año, porque también al empleado le estarían causando no sé si una falta, pero obviamente le afecta a él. Ya, perfecto. Ya, entonces me han dicho varios ejemplos, ¿no? Tienen derecho a un salario, tienen derecho a vacaciones, tienen derecho a descanso, ¿sí? O sea, obviamente los sábados y domingos, o dependiendo de la empresa, solamente los domingos, ¿no? Van a tener un día de descanso. Tienen derecho a ciertas cosas, tienen derecho a su aguinaldo a fin de año, tienen derecho a que se les registre en el seguro de salud, tienen derecho a que se les registre en las AFPs, ¿no? Tienen muchos derechos las personas. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo, no? Ya. Ahora dice privilegios. ¿Qué privilegios tendrán las personas en una empresa? ¿Sí? El seguro social, lo siento. Muchas No, no empresas es un se... privilegio, es un derecho, ya me has dicho. Jorge. Jorge. Perdón, licenciada, estaba con el micrófono apagado. Sería, como digo, o sea, mejores ambientes de trabajo, porque he visto que algunos ejecutivos o CEOs dan mejores ambientes como oficinas más grandes y diferentes cositas. Pero eso es un privilegio. Privilegios son como cosas que tienes acceso solamente por ser parte de eso, y las personas que no son de eso no tienen acceso a esas cosas. Licenciado, un ejemplo Por puede ser favor. que Levanten la manito, por favor. No sé quién está hablando. Belén. un ejemplo tal vez, licenciado, puede ser que algún accionista tenga el 50% de la empresa y su privilegio sería que él tiene más voz y voto. Ya, a ver, no estamos hablando de accionistas, ¿sí? Ahora, puede ser que un accionista trabaje en la empresa, pero estamos hablando del empleado, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de accionistas, no tienen ningún privilegio, o sea, son dueños y van a ganar plata o van a perder plata según cómo vaya la empresa. Ahorita estamos viendo los privilegios, los derechos y las demás cosas de los empleados. Alejandra. Buenas noches, licenciado. ¿Podrían ser los descuentos empleados en los distintos servicios?
A ver, cuéntame un ejemplo, no estoy entendiendo. Por ejemplo, mi mamá trabaja en un laboratorio. Para ella y sus familiares de primer grado tienen descuento de 20%, creo, en los análisis de laboratorio. Excelente, ese es un excelente ejemplo de privilegios que tienen solamente por pertenecer a la organización, y la organización les está dando, en este caso, a tu mamá y a su familia en todo caso, ¿no? Entonces, ese es un privilegio. Muchas empresas dan ciertos privilegios, o sea, cuando contratan a alguien, a veces en Estados Unidos les dan su auto, les dan su casa, ¿no? Cuando contratan a alguien, digamos, aquí en Bolivia, en algunas, bueno, yo trabajo en Duralit, digamos, teníamos descuentos a precio básicamente de costo del material que se producía en Duralit, ¿no? Tejas, tanques y esas cosas, ¿no? Mucho más barato que ir a comprar, o que ir a comprar a un distribuidor en todo caso, ¿no? Y ciertas cosas, ¿no? Entonces, tienen ciertos privilegios, ¿ya? Pero también tienen obligaciones. ¿Alguien me puede decir cuáles son las obligaciones? Jorge. Sí, licenciado. Sería, tienen la obligación de ir a trabajar todo el tiempo que les diga, por ejemplo, de lunes a viernes, como es de Alben, o de lunes a domingo, que es el caso de un obrero. De lunes a domingo, o sea, es negrerismo total. ¿Qué te pasa? ¿Quién te ha contratado así de lunes a domingo? Si hemos dicho que tienen derecho a descansos. Sí, pero hay empresas que trabajan así, pero creo que es aparte. No, o sea, te aseguro que hay empresas que trabajan así 24 horas o 7 días a la semana, pero tienen turnos, ¿no? O sea, si yo trabajo en domingo, seguramente uno de los días de lunes a sábado voy a tener libre. Y así sucesivamente con todos los empleados. ¿Ok? Belén. Yo quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, yo que trabajo en una empresa de préstamos, es una entidad financiera. Cada lunes a las 7 en punto les cita el gerente a toditos, los gerentes de todas las sucursales, y les pone una meta semanal donde tienen que llegar a un porcentaje de mora, un porcentaje de desembolsos, y esa es una obligación que ellos tienen que cumplir. Si no llegan a esa meta, ya el gerente toma medidas drásticas, y eso es semanal. Qué miedo para trabajar para esa empresa, ¿sí? Ya, pero sí. O sea, primero, me han dicho que tienen obligación de ir a trabajar. Obviamente todos tienen que ir a trabajar, ¿sí? Y cumplir obviamente los horarios de trabajo, ¿no? Entrar a cierta hora, salir a cierta hora, ¿ya? También tiene la obligación, aparte de entrar y salir, ¿sí? A cierta hora, de cumplir con su trabajo. En este caso, no sé, si no cumplen con el trabajo, pues les hacen algo. Eso es en el caso del ejemplo que nos ha dado Belén. Pero en todo caso, también funciona en otros trabajos, ¿no? O sea, si no cumplen con sus objetivos, pues se van a tomar algunas medidas drásticas, como dice Belén, etc. No sé si drásticas, pero hay que ajustar, hay que hacer algunos ajustes normalmente para ver que se puedan llegar a los objetivos, ¿no? Entonces, básicamente, tienen ciertas obligaciones. Otras obligaciones, ¿sí? Son, por ejemplo, cuidar su material de trabajo, sus equipos de trabajo, ¿ya? Tienen la obligación de portarse bien, ¿no? Frente a la sociedad, no hacer escándalos, incluso cuando tienen cargos jerárquicos, incluso se les dice no pueden estar en, ¿cómo se llama esto?
en escándalos públicos las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque si alguien los ve, va a reconocer a la empresa y le va a hacer quedar mal, ¿no? Entonces, incluso por contrato, a veces se tienen estas obligaciones, ¿no? Entonces, hay ciertas obligaciones que es por contrato, otras que obviamente son cuidar las cosas de su trabajo, etcétera. Tiene la obligación de tratar bien a la gente, a los clientes, a los empleados, etcétera, ¿no? Y finalmente tienen un conjunto de responsabilidades. En todo caso, el ejemplo que nos dio Belén creo que era más la parte de responsabilidad, que cumplan su trabajo, que cumplan las metas que se les ha puesto, ¿no? Pero también ser responsable o sea, si se les ha puesto una meta y no han llegado, son responsables, ¿no? Entonces, existe responsabilidad y, no sé, tal vez hay una sanción, tal vez muy dura, tal vez no tanto, ¿no? Pero, en todo caso, es eso la responsabilidad. Además, tienen que tener, o sea, tienen la responsabilidad de, si es que tienen a cargo a un equipo o tienen a cargo algunos materiales y tienen esas cosas, pues son responsables de ese equipo y de esos materiales. Si el equipo no funciona, o sea, el equipo me refiero a personas, pero también podría ser, no sé, máquinas, ¿no? Si el equipo de personas no funciona, ¿quién es el responsable? Esta persona. Si la máquina no funciona, pues tal vez no es responsabilidad directa, pero la tiene que hacer arreglar, en todo caso, ¿no? Entonces, tenemos que ver esas situaciones, ¿ya? Y además dice que están delicadamente equilibradas durante un periodo de tiempo, ¿no? Van a existir estos en algunos, se van a generar más derechos, tal vez se quiten otros, ¿no? Cuando han quitado el doble aguinaldo, que técnicamente era un derecho de todos, pero ese no ha sido tal vez una de las mejores, una decisión muy acertada porque ha hecho quebrar a muchas empresas, ¿no? Entonces, a veces aparecen más derechos, o a veces desaparecen, o aparecen más privilegios o desaparecen, aparecen más obligaciones o desaparecen otras, aparecen más responsabilidades o desaparecen otras, ¿no? Están delicadamente equilibradas durante un periodo de tiempo que normalmente es el tiempo en el que se establece que va a vivir la empresa, o sea, puede ser más, o sea, si se acaba ese tiempo y se puede renovar y si quiere continuar, pero etcétera, es un periodo de tiempo al final, ¿no? Y además, todas estas cosas suceden en un entorno donde aparecen conflictos, ¿no? Siempre aparecen conflictos. Los de marketing tienen conflictos, los de finanzas tienen conflictos, los de recursos humanos tienen conflictos, los de producción tienen conflictos, todos tienen conflictos, ¿no? Básicamente, a cada uno de nosotros se nos contrata para precisamente solucionar estos conflictos, ¿no? Entonces, esa es la definición desde el punto de vista comportamental, ¿no? En general, acá en el punto de vista comportamental se hace énfasis, ¿sí?, a las relaciones de grupo, ¿no? En este caso, pueden ver ahí, o sea, en una organización formal existe una estructura, existe una jerarquía, alguien es jefe de alguien, alguien depende de alguien, ¿sí? Existe división de trabajo. Algunas personas hacen marketing, otras finanzas, otras producción, otras recursos humanos, hacen cada una cosas específicas, ¿no? Entonces se ven la parte de relaciones, ¿no? Se ve la parte de valores, ¿no? Privilegios, obligaciones, responsabilidades, valores, normas y las personas que trabajan, ¿no? Entonces, dentro de la organización formal, se pueden distinguir dos cosas, ¿no? La estructura y los procesos, ¿no? Dentro de la estructura está la jerarquía, la división de trabajo. Tenemos al interior de nuestra estructura de la empresa reglas que cumplir, procedimientos para hacer las cosas, ¿ya? Tenemos los procesos de negocios que ya sabemos. Y además tenemos una cultura, ¿sí? Una cultura que normalmente se va como contagiando a la gente nueva que entra a la empresa.
Si una empresa es muy puntual, ¿sí? Entonces las personas que entren, si no son puntuales, o se vuelven puntuales o no van a estar mucho tiempo en la empresa, ¿no? Entonces, eso. Y también en la parte de procesos, ¿no? Hemos visto la parte ya de derechos, obligaciones, privilegios, responsabilidades, pero también existen valores que guían estas cosas, ¿no? Existen normas, ¿sí? Cosas que hay que cumplir y obviamente las personas que hacen que todo esto funcione, ¿sí? Obviamente, al igual que desde el punto de vista microeconómico, ¿sí? Se ingresan entradas que son recursos del ambiente y salidas que son salidas al ambiente, ¿no? Entonces, más o menos es eso. Ahora, no es que sean diferentes estas dos definiciones, la comportamental con la microeconómica, ¿no? O sea, desde el punto de vista comportamental con el microeconómico, en vez de ser diferentes, yo creo que más bien se complementan, ¿sí? Ya. Entonces, por qué razón estudiamos o repasamos esta parte de definición? ¿Ya? O cómo estas definiciones se relacionan con lo que estamos viendo en esta materia, que es sistemas de información, ¿no? A ver, vamos a ver algunas cositas. Ya, a ver, la visión técnica de una empresa es que básicamente se enfoca, ¿ya?, en cómo se combinan los insumos, capital y trabajo, para elaborar productos. Cuando existen cambios tecnológicos. Un cambio tecnológico significa un cambio en la manera de hacer las cosas, ¿sí? En la actualidad, los cambios tecnológicos a veces son muy drásticos, ¿sí? Muy rápidos, muy dinámicos, ¿ya? Más que antes, en todo caso, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, antes, para comprar las cosas, ustedes tenían que ir a una sucursal de una empresa, decir quiero este producto y si se lo buscaban ya bien stock, pues les vendían. ¿Sí? Esa era la tecnología de venta de la empresa. Ahora, ¿sí?, muchas empresas agarran y solamente esperan pedidos, ¿no? Esperan pedidos, algunos se pagan en el instante, otros se pagan cuando se entrega el producto, etc. Es otra forma de trabajar de las empresas, ¿no? Esta forma de trabajar sobre todo ha cambiado, digo, a los restaurantes, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, por ejemplo, todo el mundo tenía que ir a un restaurante, ¿no? Eran muy pocos restaurantes los que hacían delivery. Y ahora todos hacen delivery, no solamente restaurantes, ¿no? Farmacias, supermercados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente existen cambios tecnológicos. Hemos tenido un cambio tecnológico debido precisamente a esta pandemia, ¿ya? Y todo el mundo ha empezado a utilizar sistemas de información de manera más común, o si antes no utilizaban o no conocían, pues han empezado a conocer y los han tenido que aplicar a sus empresas porque si no se morían, ¿no? Entonces, la idea es, la visión técnica básicamente se enfoca en cómo se combinan los insumos, capital y trabajo, ¿sí?, para elaborar productos cuando cambia la forma de hacer las cosas o cambia la tecnología o se introduce una nueva tecnología a la empresa, ¿no? En todo caso, esta parte es desde el punto de vista microeconómico. Desde el punto de vista comportamental, ¿sí?, es como la construcción de nuevos sistemas de información o la reconstrucción de otros antiguos,
va a ser más que un reordenamiento, ¿no? Es bien interesante ver cómo en una empresa, ¿sí?, que antes funcionaba de cierta manera, ¿sí?, si se pone un nuevo sistema de información, las cosas que antes se hacían ya no se hacen de la misma manera, ¿no? Si yo tenía que revisar a alguien, el trabajo de alguien, tal vez el nuevo sistema va a hacer que esa otra persona revise mi trabajo. Cambia cambia el orden el trabajo de las máquinas, ¿sí? O el equilibrio de los derechos. Cambian los privilegios, las obligaciones. Antes yo tenía una obligación de, no sé, hace muchos años, cuando no existían las computadoras, las personas de contabilidad tenían que hacer cuadrar sus estados, sus balances generales, estados resultados, tenían que, incluso, bueno, registraban todas sus cosas en sus libros diarios, ¿no? Entonces había una persona que al final del mes o al final de algún periodo tenía que convertir esos libros diarios en libros mayores. Ahora ya no se hace eso. O sea, ustedes agarran y solamente hacen que las personas generen tal vez la parte de los libros diarios y la parte del libro mayor se genera de manera automática. Ya no tienen que estar viendo cuenta por cuenta, debe haber y esas cosas, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo ciertas cosas cambian las cosas, ¿no? Entonces, ya no tienen la obligación de eso, pero tienen más tiempo, entonces van a hacer otras cosas, ¿no? Cambian privilegios, obligaciones, responsabilidades e incluso sentimientos, ¿no? O sea, si alguien, yo era el supervisor de alguien, tal vez con el nuevo sistema la otra persona va a ser supervisor mía y no me va a gustar. Entonces, es bien interesante el efecto que se tiene con los sistemas de información. ¿Ya? Entonces, la modificación precisamente de estos elementos, ¿no? De los derechos, privilegios y esto, puede llevar mucho tiempo cuando se está implementando un sistema de información, cuando se está introduciendo un nuevo sistema de información en la empresa, puede llevar mucho tiempo, puede ser muy perjudicial además, ¿no? Hay gente que no le gusta aprender cosas nuevas, ¿no? Puede requerir muchos más recursos, ¿no? Se puede requerir a alguien que capacite a la gente para usar el nuevo sistema, ¿no? Y obviamente se necesita más formación y aprendizaje de las personas que están en la empresa, pero algunas no quieren, ¿no? Les gustan las cosas como eran antes, digamos, ¿no? Entonces, sí introduce ciertos cambios, algunos muy interesantes, otros no tanto, algunos pueden incomodar a las personas, ¿sí? En todo caso, si yo hago un cambio tecnológico, introduzco un nuevo sistema o pongo un sistema que antes no había, ¿sí? Me va a cambiar quién posee y quién controla la información. Me va a hacer un cambio. ¿Quién tiene el derecho a acceder a ciertas cosas? ¿Quién puede modificar ciertas cosas? ¿Quién puede borrar? Y de todas maneras, todas esas cosas se van registrando, ¿no? ¿Quién toma decisiones? ¿No? Entonces, un cambio tecnológico, un nuevo sistema va a afectar a esto, ¿no? Entonces, tenemos que ver precisamente cómo se relaciona tanto la parte comportamental como la parte microeconómica. Entonces, como les decía, hace un ratito cuando terminamos de ver la parte comportamental, estas dos definiciones no se contradicen, no son contrarias, no son opuestas, más bien se complementan. ¿Ya? ¿Consultas? Vale, sí. Gracias, Julie. Ya, señores, son las 21:30. Ahora me toca revisar las características de las organizaciones, pero no me va a dar los 15 minutos. Lo dejaremos acá y los veo el martes, ¿les parece? Sí, licenciado. Ya. Y Está bien, dice. para
Que tengan un muy buen fin de semana. No les voy a dar tarea. Lean, por favor, el texto nada más para la siguiente clase, por favor. Que tengan buenas noches. Gracias, Lice. Buenas Gracias, Lice. Hasta el martes. Chao, chao.